Amigos de XHT Web, muy buen momento del día en el que estén viendo este video. Una vez más nos encontramos en el consultorio de salud emocional integral con el doctor Gustavo Ayax. Gustavo, mucho gusto. Mucho gusto, Néstor, es un placer nuevamente estar con ustedes un sábado más. Un sábado más. Durante la semana, al correo electrónico nos llegó un tema muy interesante, síndrome de Munchausen. Lo que ocurre aquí es que el familiar lastima a los niños, no sabemos si de forma inconsciente o de forma consciente, para atraer la atención hacia ella. En este caso, lo que está haciendo es lastima a los niños, finge fracturas, dislocaciones y cosas así, y hace que el marido regrese de su trabajo a ver a los niños, y ella es la que en ese momento finge sufrimiento, finge algo, y el marido desvía la atención una vez más de los niños hacia ella, hacia esta persona, y la atención que ella ejerce, la atención que ella atrae no es a través de sus méritos o a través de sus acciones, es a través de lastimar a sus hijos. Aquí, ¿cómo podemos nosotros dar un consejo a la persona que nos envió este correo y que seguramente va a ver el video la próxima semana? Ok, bueno, para empezar, el síndrome de Munchausen es un síndrome poco estudiado, es un trastorno poco estudiado y es un trastorno muy complejo. Se caracteriza por el maltrato infantil, porque finalmente es un maltrato, finalmente es una agresión hacia el menor, hacia el niño. Se va a caracterizar primero, o en el mejor de los casos, por fingir síntomas o signos de alguna enfermedad en el niño o en el infante. Esto es en el mejor de los casos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es casi siempre interpretado o manipulado por alguno de los padres, por alguno de los progenitores o por alguno de los cuidadores. ¿A qué me refiero con esto? La madre o el padre pueden fingir síntomas, por ejemplo, se le hacen unos estudios al niño y la madre puede agregar, por ejemplo, sangre en la orina o algún químico, o le puede administrar, por ejemplo, medicamentos al niño para provocarle diarrea o para provocarle vómito. O por ejemplo lo lleva con el médico y le dice que el niño tuvo mucha temperatura, entonces el médico empieza a hacerle su análisis y cuando le pregunta a la madre, oiga, y bueno, ¿cómo está haciendo el baño? ¿Tiene algún problema? No, sí, es que no quiere comer, no está haciendo el baño, o al contrario, va muchas veces al baño, tiene muchísima diarrea, o sea, le inventa síntomas para que el médico pueda mandar algún tratamiento. En casos ya más profundos, en casos más graves, como bien lo dices, como dice esta persona, pueden llegar inclusive a lesionar al infante, pueden inclusive llegar a provocarle daño al infante. En este caso, por ejemplo, pueden provocar lesiones de tipo grave, como por ejemplo arrojarlos por las escaleras o provocarles, por ejemplo, un envenenamiento o agregar algún tipo de químico a la comida para que el niño se envenene, y de esta manera llegar al hospital y atender al niño. Esto es muy grave, o sea, es realmente un maltrato infantil y se hace principalmente porque la persona busca llamar la atención. ¿Llamar la atención de quién? Bueno, llamar la atención de sus familiares, llamar la atención de su pareja, inclusive llamar la atención por parte del personal médico que atiende al menor. Esto es de llamada de atención de una forma patológica, excesiva, no sé, nos da pie para otros programas sobre otros padecimientos. ¿Cuál sería el objetivo de una llamada de atención tan fuerte a través de un tercero, en este caso un menor? El objetivo es eso, que le pongan atención a la persona. Probablemente la persona se siente ignorada o se siente poco valorada o se siente menospreciada. Hay que entender que este tipo de personas, cuando llegan al hospital, porque un síndrome de Munchausen casi siempre termina en una hospitalización, cuando llegan al hospital, este tipo de personas reciben la atención del personal porque son excesivamente amables, excesivamente atentas, excesivamente cooperadoras, no solamente con el personal médico, sino con el propio infante. Entonces, reciben una atención muy profunda de parte de los médicos porque la madre se desvive por atender al niño, se desvive por informar lo que pasó, se desvive por estar ahí, ¿no? Es sumamente atenta con el personal, sobre todo de enfermería, es el que está más en contacto con el paciente,
y eso le reditúa de manera emocional a el perpetuador la atención que está recibiendo. Eso es por parte del índole hospitalario, ¿verdad? Por parte de los familiares siempre termina siendo la madre abnegada, la madre que lo cuida. Algunas de las características del síndrome de Munchausen son muy difíciles de detectar porque es complejo el entrar en esta dinámica, porque finalmente los que están perpetuando esto casi siempre son los padres, ya sea uno o el otro. Y entrar en esta dinámica, a menos de que la persona viva con el perpetuador, va a ser muy difícil que se dé cuenta si está haciendo algo. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser muy difícil que, por ejemplo, a la hora de servirle la comida a su hijo, se dé cuenta de que, por ejemplo, le esté agregando, no sé, pino fabuloso para que el niño tenga diarrea. Incluso excesiva sal o algo así. Excesiva sal, o sí. Bueno, a lo mejor la excesiva sal le sabrá salada al niño, pero no le va a provocar una diarrea o un envenenamiento. O por ejemplo, el darse cuenta de que le está ocasionando algo al niño, o por ejemplo cuando el niño va al baño que se agrega algún químico, o se puede llegar hasta inclusive a agregar sangre o alguna cuestión así para que vean que sí está mal el niño. O sea, es difícil que si a menos de que vivas con él o tengas un contacto muy cercano con la persona que está perpetuando, se dé cuenta de que eso no es un síndrome. De que eso que, como dices, está agregando sangre, está teniendo con comportamientos incluso fingiendo la lesión. Exactamente. ¿Cómo se pueden dar uno cuenta? Cuando llega al hospital, son niños que recurrentemente están yendo al médico, o recurrentemente están yendo a una sala de urgencias, o recurrentemente están siendo hospitalizados por diversas patologías. O sea, es normal que de repente un niño se enferme y vaya al médico, es normal que de repente un niño se caiga, se lesione y termine en un hospital. O sea, eso es común. Pero por ejemplo, cuando tenemos casos donde el niño de repente llega por una diarrea sumamente grave, de repente el niño ya se fracturó algo, de repente el niño sufre una quemadura, de repente el niño se cortó accidentalmente por algún objeto, y es un niño que continuamente está presentándose, eso es algo que nos da a pensar que puede ser un síndrome de maltrato o un síndrome de Munchausen. Otra de las características muy comunes es que las personas, como te decía hace un rato, son excesivamente cordiales con el personal médico, excesivamente atentos, excesivamente prestos a la ayuda. Otra de las características muy comunes en esta patología es que el niño mejora en el hospital, pero vuelve a empeorar cuando va a su casa. O algo muy común es que el niño va mejorando, pero cuando la visita la mamá, el niño vuelve a recaer. Esto es muy común, o sea, el niño va mejorando en sus síntomas, pero la mamá la visita o el papá lo visita y vuelve a recaer. ¿Por qué? Porque muy comúnmente dentro del propio hospital, por ejemplo, le van a dar de comer al niño o algo por el estilo, y la mamá agrega algo a la comida para que vuelva a estar mal. Para que recaiga y vuelva a tener problemas. Para que vuelva a tener problemas. Son síntomas signos que nos dan a dar pie a poder pensar que hay algo mal en este caso. Y finalmente algo que también puede llamar mucho la atención es que los síntomas no encajan con una enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, puede tener síntomas dispares. Las enfermedades casi siempre dan orientaciones, son orientativas. Por ejemplo, si tiene diarrea y tiene vómito y tiene fiebre, seguramente es una infección intestinal. Si hay molestias al orinar, si hay sangre en la orina, si hay dolor en zona renal, probablemente o muy probablemente es una infección urinaria. Pero por ejemplo, de repente tiene, vamos a suponer que hay sangre en la orina y el niño vomita y además tiene una quemadura, o sea, estoy siendo un poco exagerado pero para que el público lo entienda, pero son síntomas que no encajan con una enfermedad. Sí, son distópicos y son atípicos de unos síntomas continuos, de una gripe, de una diarrea. En este caso, ya notamos los síntomas distópicos que no coinciden con enfermedades, lesiones a lo mejor muy marcadas sobre brazos de los niños, piernas, que no necesariamente son como un accidente. Un accidente te caes y a lo mejor la lesión es en X o en Y, pero
En el caso de estas lesiones recurrentes, a lo mejor son muy marcadas en una línea recta. Ya la persona que nos mandó el correo en este caso logra notar algunos de estos síntomas. ¿Qué puede hacer al respecto? Primero hay que observar al niño, hay que ver si realmente están pasando este tipo de cuestiones, y hay que discernir si no es negligencia por parte de los padres o si realmente es una patología como el Munchausen. Hay que ver eso. Y segundo, ya sea por parte del personal médico o por parte de algún familiar o amigo, es dar parte a las autoridades correspondientes. Porque finalmente, aun cuando es una patología, aun cuando es una enfermedad por parte del cónyuge, también es un maltrato directo al infante. O sea, eso es maltrato infantil, es agresión hacia otro ser humano, y hay que denunciarlo y buscar ayuda para esta persona. ¿Por qué? Porque finalmente la persona, la que está sufriendo es el infante, es el niño. Hay que buscar ayuda primero para el niño. ¿Qué va a proceder? Probablemente a informarle a las autoridades pertinentes, como por ejemplo allí. ¿Qué va a suceder? Probablemente lo retiren de ese hogar, probablemente se lo retiren al padre o a la madre maltratadora, y valoren si realmente está presentando algún problema patológico el maltratador o el perpetrador, y atender también de manera psicológica al infante, porque ahorita nos estamos enfocando mucho a lo que sucede con el perpetuador, pero ¿qué pasa con el que está recibiendo la acción? Con el infante. Probablemente tenga un síndrome o una alteración por el maltrato que ha recibido, tenga traumas por las cosas que ha estado experimentando, y sobre todo una gran confusión, porque se supone que los que más deberían protegerlo, como son los padres, son aquellos que lo están agrediendo. En este caso, si acude a las autoridades, en este caso en México, al DIF, el problema aquí requerirá de algún diagnóstico. O sea, el DIF va a poder actuar sin diagnóstico o únicamente sobre la parte que corresponde a la denuncia acusadora. Tan recurrente. Cuando el DIF haga la investigación, probablemente note que el niño entra y sale del hospital, que el niño va muy seguido al médico, que el niño presenta lesiones comunes, que el niño va, pues es atendido comúnmente por distintas patologías, y eso ya no es normal. Entonces ahí hay un foco rojo en donde el DIF puede empezar a orientarse en la investigación de qué es lo que está pasando con ese infante. Puede ser un síndrome de Munchausen, puede ser negligencia por parte de los padres, o de plano puede ser maltrato infantil. Entonces ahí es donde procede, y lo que se procede es la investigación por parte del DIF. En este caso, de la denuncia. Son tres vertientes: el síndrome de Munchausen ya diagnosticado como tal, el maltrato infantil consciente, digámoslo así, y la negligencia, que muchas veces la negligencia es de, se me pasó, o me volteé y el niño se quemó. Exactamente. O el niño tiene fiebre y lo dejo con fiebre 2 días, ¿no? Hasta que se me complica, o veo que ya el remedio de la abuelita, del primo, del tío, del vecino no funcionó, bueno, entonces sí lo llevo. Entonces son como tres vertientes muy distintas. Así es. Tomando en cuenta esto, bueno, la persona que nos escribió puede tomar ya ciertas acciones. Así es, puede tomar ciertas acciones y puede empezar a buscar ayuda, sobre todo para el menor. O sea, el perpetuador por supuesto que tiene una patología, pero ahí el que está recibiendo, y la persona que es más vulnerable, es el niño. El que está siendo mucho más vulnerable es el niño. Es al que hay que buscarle ayuda, tanto de manera física como de manera psicológica, ya sea por maltrato, ya sea por agresión, y también por la agresión psicológica que ha llevado. Puede presentar, por ejemplo, un síndrome de estrés postraumático, entre otras muchas cosas. En este caso, el perpetrador o la persona que padece este síndrome de Munchausen, vamos a adelantarnos a un paso más trágico, un paso más difícil. ¿Puede llegar a matar al niño? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante, porque alguien podría decir, es que no tenía la intención de matarlo. Bueno, no tenía la intención de matarlo, pero tiene la intención de hacerle daño. Y esto por supuesto que puede derivar en la muerte del menor. Por supuesto que sí. Es una de las complicaciones de esta patología o de este trastorno, que finalmente
ya sea por agregamiento, o sea, porque es muy repetitiva la acción agresiva sobre el menor, o porque la acción que se perpetuó sobre el niño fue de tal magnitud que finalmente desencadenó en la muerte de este. Esto es una de las consecuencias más graves del Munchausen, que finalmente el niño va a fallecer o finalmente fallece. Algunos dicen que no es con la intención de matarlo, pero finalmente es con la intención de agredirlo, de hacerle La intención es dañarlo para atraer la atención y obtener algún beneficio. Exactamente. Entonces, una vez que lo mata, pues su fuente de atención se pierde. Así es. ¿Qué ocurre? O bueno, ya llegamos a la parte de las consecuencias en un dado caso que no hayamos llegado a la parte trágica. ¿Qué ocurre con un menor? ¿Se puede desarrollar de forma, digamos, normal dentro de la sociedad después de todo esto? Podría ser víctima de bullying, ahora que está muy de moda este tema, podría ser un niño que haga bullying. ¿Se puede desarrollar un niño de una forma, digamos, sana en una sociedad? Es difícil decir qué vertiente o hacia dónde va a dirigirse la psique del niño. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que no se va a desarrollar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, el niño va a empezar a crecer con ciertos traumas, con ciertas alteraciones en su psique, porque está aprendiendo que una forma de afecto o una forma de cariño es que le hagan daño. Él relaciona el afecto de sus padres, de la madre o de su padre, con una acción agresiva, como por ejemplo el envenenamiento, la agresión, el daño físico, ¿vale? Y está aprendiendo a relacionar estas dos cosas. Eso es muy patológico y por supuesto que no va a permitir que el niño se desarrolle de manera adecuada en la sociedad. Sin duda un tema bastante fuerte, un tema bastante difícil por tratar. Agradecemos a la persona que nos envió este correo por confiar en nosotros, por confiar en lo que estamos realizando aquí. Gustavo, ¿dónde te pueden localizar las personas en caso de que tengan un caso similar o que hayan notado algún padecimiento en sus familiares? Nos puedes encontrar en la página de internet como saludemocionalintegral.com.mx o por Facebook como Salud Emocional Integral. En este caso, amigos, también contamos con un correo electrónico directamente. El contacto es directo con el doctor Gustavo, es gustavo.ayax@saludemocionalintegral.com.mx. En la descripción del video vamos a dejar todos los medios de contacto para que puedan ustedes establecer un contacto directo en este caso, con el consultorio Salud Emocional Integral. Nos vemos la próxima semana. Gustavo, muchas gracias por recibirnos una vez más en tu consultorio. ¿Algún otro detalle que agregar? No, Néstor, pues nada, muchísimas gracias a ti nuevamente y pues agradecerle a nuestro público. Si tienen algún comentario, sugerencia o tienen alguna duda sobre algún tema que les gustaría que tratáramos aquí en Salud Emocional Integral, pues con mucho gusto lo haremos. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final del video. Nos vemos la próxima semana en XHT Web. Dale play.